Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos los vamos a estar acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo, con mucha información para analizar hoy domingo, para acompañarlos en esta mañana del día de descanso, también del trabajo de muchas personas, pero sobre todo para entender lo que pasó y entender lo que viene. Muchas noticias. El terremoto que ha causado el fallo del Consejo de Estado sobre el aumento del salario mínimo, la emergencia económica declarada esta semana, la situación invernal durísima que están viviendo miles de colombianos de la costa Caribe, especialmente del departamento de Córdoba. Lo que ha pasado con Cuba, cada vez más ahogada por el gobierno de Estados Unidos, y el drama de los perseguidos por ICE, la temible policía antiinmigrantes de los Estados Unidos. Esto es Sala de Prensa Blue, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, y comenzamos hablando, repito, de la noticia que se produjo cerrando la semana, pero sin duda es la noticia de la semana. El Consejo de Estado, que es considerado el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, es decir, el que estudia y analiza los actos administrativos en Colombia, los actos de gobierno, tomó una determinación que causó todo un terremoto. Suspendió el aumento del salario mínimo que el gobierno había expedido a través de un decreto. Suspende ese decreto que había sido expedido al cierre del 2025 y que era considerado en ese decreto el incremento más alto de la historia, 23.7%. Para muchos, un incremento que tenía mucho de tinte electoral, pero esta decisión del Consejo de Estado pues genera una cantidad de preguntas y muchas dudas, especialmente en el campo jurídico y tal vez el más importante en el campo económico, porque hoy muchas personas que o ganan el salario mínimo, que con el subsidio de transporte quedó en 2 millones de pesos a partir del 1 de enero de este año, o ganan otro salario y tienen que pagar algún tipo de bien o servicio con base en ese incremento, pues están tratando de descifrar y de entender realmente qué es lo que pasa. Hoy domingo, por eso en la mañana, más tranquilos, con más pausa, pues buscamos explicaciones de los expertos. El doctor Juan Pablo Herrera, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, nos atiende muy amablemente a esta hora de la mañana. Doctor Herrera, como siempre, un gusto saludarlo. Juan Roberto, muy buenos días. Un saludo a ti y a todas las personas que están conectadas en este momento escuchándonos en Sala de Prensa Blue. Yo quiero arrancar con una pregunta que nos hacía una persona en el noticiero. Me dice, por favor, pregúnteles a los expertos lo siguiente: ¿qué va a pasar con mi quincena el 30, o mejor el 28, porque este mes es más corto, el 28 de febrero que ya viene, doctor Herrera? Pues Juan Roberto, por lo que estamos viendo precisamente con la decisión del Consejo de Estado del viernes pasado, lo que queda claro es que esa persona puede tener total tranquilidad de que seguramente terminaremos el mes de febrero con unas condiciones invariantes en cuanto a lo que corresponde a lo formulado en el decreto 1469 del 2025. La razón es que en este auto el Consejo de Estado ha sido muy claro y le ha dado una orden al gobierno nacional. Le ha dicho que en los siguientes 8 días, a partir de la promulgación de este auto, el gobierno deberá hacer una revisión pormenorizada de lo que significaría un nuevo decreto en donde justifique de manera clara y precisa las razones por las cuales propondría un ajuste del salario mínimo. Entonces uno diría, pero espérese un segundo, estamos ya domingo, 8 días, ya quedan pocos días para poder avanzar en esto. Pero lo que también el gobierno nacional ha anunciado desde el día viernes es avanzar en una acción judicial en donde seguramente los términos puedan extenderse, y en esa medida, pues lo que ha dicho el Consejo de Estado es que la suspensión se hará en un mecanismo muy claro en donde al gobierno le asistirá una
oportunidad de contarle a la opinión pública y por supuesto, a esta alta corte lo que ha significado el salario mínimo, y muy seguramente, Juan Roberto, terminaremos el mes seguramente con las mismas condiciones que tenemos al día de hoy. Yo creo que parte de lo que deberíamos tener muy presente hoy domingo es que el Consejo de Estado pues, se ha pronunciado con una medida provisional. Creo que todo el país estará muy pendiente de lo que signifique la medida final y, por supuesto, lo que el gobierno nacional debería hacer. Y permíteme, Juan Roberto, y un poco para contarle a quienes nos están escuchando, la decisión de este órgano, del Consejo de Estado, en su artículo 3, es muy claro en decirle al gobierno nacional que no entiende la manera como se llegó a ese 23%, ¿no? Sí. Recordemos que el presidente inicialmente habría hablado del 23.7%, el decreto terminó simplemente redondeado 23%, pero el Consejo de Estado lo que está diciendo, Juan Roberto, es que necesita un decreto que, entre muchas otras cosas, sea muy claro en cada criterio utilizado. Recordemos que hay un artículo, el artículo 8 de la ley 278 del 96, que establece taxativamente cuáles deberían ser los criterios a ser tenidos en cuenta. Eso le iba a decir yo. Surtida la primera pregunta, que a mucha gente le interesa, es saber qué pasa la próxima quincena o las próximas quincenas, y usted ya nos dice, mire, ahí no va a haber variable, ahí el salario seguirá con el incremento que se decretó en ese decreto que fue expedido terminando el año pasado. Ahora sí hablemos del fallo como tal. Y si uno lee el fallo, entiende lo que usted nos está planteando. El Consejo de Estado dice, mire, el gobierno no puede sino ceñirse a la ley para fijar el aumento del salario mínimo con base en unas variables económicas que están determinadas por la ley. Entiendo la inflación, la productividad, entre otras. ¿Es así? Lo que pasó con el fallo es que el Consejo de Estado dijo, el gobierno no se fijó en esas variables para establecer el aumento del salario mínimo. Así es, el Consejo de Estado está llamando la atención en la motivación de lo que terminó siendo ese decreto 1469, y lo que le pide al gobierno es claridad en cuanto a el ejercicio que le permitió llegar a ese 23%. Recordemos que, como muy bien lo señala Juan Roberto, en la ley 278, en el artículo 8, se establecen dentro de los parámetros que deberían ser tenidos en cuenta en el caso en que no se llegue a una concertación tripartita por parte del gobierno. Deberá tener en cuenta la productividad de los factores, la contribución de los salarios al Producto Interno Bruto y la inflación observada. Y un poco, pues, si hacemos el ejercicio, y recordemos que en algún momento, en un programa anterior, creo que lo habíamos mencionado, sí. Uno de los argumentos más importantes, Juan Roberto, es reconocer que nuestra economía en 2025 tuvo una inflación de 5.1%, y que lo que dijo el DANE a propósito de la productividad factorial es de 0.9%. Es decir, que si solamente tomáramos esos dos parámetros, Usted me lo recuerda, el primero es la inflación. Claro, 5.1 de inflación, sí, ¿cierto? En el año 2025. En el año 2025. Es decir, que el costo de vida medido por la canasta básica y a través del índice de precios del consumidor registró un incremento del 5.1%. ¿Y la otra? Y la otra, productividad total de los factores, que es qué le pasó a los factores productivos durante el 2025. Y el DANE dijo el incremento, el aporte fue del 0.9%. ¿Qué es un factor productivo? Claro, cuando hablamos de factores productivos, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de tierra, estamos hablando de capital. Y parte de lo que el legislador en el 96 seguramente quiso realizar es que cuando se pensara en el ajuste del salario mínimo mensual legal vigente, se tuviera en cuenta qué le estaba pasando a cada uno de los factores, particularmente al factor trabajo, y cuánto estaba contribuyendo a la economía. Un poco pensando en que entre más contribuya, pues por supuesto debería existir un mayor reconocimiento para el siguiente periodo en cuanto al ajuste, pero siempre soportado con las mismas dinámicas de la economía Herrera, en su conjunto. ¿Usted me recuerda hace cuántos años ejerce su profesión?
Uy, Juan Roberto, es una buena pregunta. Yo creo que ya 26 años, prácticamente. La Sí, profesión es economista, ¿no? claro que sí. Ok. Y en economía, obviamente, la pepa del asunto es hacer cálculos y cuentas, ¿cierto? Pues la pepa del asunto es dar o explicar los fenómenos económicos Claro. de una métrica ordenada. ¿sí? Claro, y como está, sí, la pepa del asunto es hacer cuentas, en términos más coloquiales. Basado en eso, doctor Herrera, con esta inflación de 5,1 del año pasado y con una productividad, como usted la plantea, del 9. el 0,9, ¿cuánto debió haber sido el incremento del salario mínimo? Si hubiéramos Haciendo un tenido promedio. únicamente, claro, si hubiéramos tenido únicamente estos dos criterios, estaríamos tomando inflación 5,1 más el 0,9 de productividad, estamos hablando del 6%. Es decir, que entre 6 y 6,05 debía estar el incremento de salario si solamente consideráramos estos dos parámetros. Si usted hubiera sido el ministro de Hacienda, ¿cuánto hubiera ofrecido? Bueno, yo hubiera estado entre 6 y 7%, ¿no? O sea, recordemos algo muy importante, Juan Roberto. ¿Le hubieran dicho que usted es un michicato? No, claro, pero parte del ejercicio que uno debería tener muy presente es que en ese ajuste de salario mínimo mensual legal vigente debe siempre estar por debajo la dinámica del sistema económico, un poco para que el ajuste pues realmente pueda representar verdaderos ajustes en el poder adquisitivo. De lo contrario, que es la gran preocupación que los economistas tenemos, es que si uno supera esa productividad y esa inflación, pues puede darse el espacio para estar contribuyendo a más inflación. Y en este caso teníamos un ajuste de prácticamente 17% por encima de lo que efectivamente representaba este ajuste soportado por inflación y productividad. Sí, doctor Herrera, lo interrumpo para lo siguiente, para guiar esto que usted está diciendo, que es muy importante. Basado en esto, que es el cálculo de alguien como usted, la gran mayoría de economistas coinciden con usted en que debió haber sido así, pero además súmele que el gobierno, y eso lo plantea el fallo del Consejo de Estado, el gobierno incluyó conceptos distintos y nuevos para hacer ese ajuste de 23%. Le recuerdo dos, que de los que mencionó el viernes, incluso el presidente Gustavo Petro, y también lo hizo el ministro del Interior: salario vital familiar y brecha de suficiencia material. ¿Esos factores no se deben tener en cuenta para el aumento del salario mínimo? Pues Juan Roberto, lo que el artículo 8 de la ley 278 establece de manera categórica es que hay unos parámetros taxativos, que son estos dos que hemos venido conversando, sumado a el crecimiento de la economía, es decir, qué le pasó al Producto Interno Bruto durante ese año, como elementos que en su conjunto debería tenerse en consideración para poder avanzar en el ajuste del salario mínimo. Sí. No habla bajo ninguna circunstancia del salario vital y de la brecha que mencionas. No obstante, el Consejo de Estado en su fallo, en el artículo 3 de la parte resolutiva, sí deja muy claro que eventualmente el gobierno nacional en su nuevo decreto podría introducir otros parámetros siempre y cuando justifique muy claramente la pertinencia y la manera metodológica como lo va a tener en cuenta. Un poco, Juan Roberto, yo leo ese fallo y lo que entiendo de esta idea del Consejo de Estado es: señor Gobierno Nacional, usted tiene que hacer bien la tarea, es decir, tiene que tener una relación de conexidad entre los criterios que está teniendo en cuenta y su impacto sobre el sistema económico. Tiene que tener muy claramente la manera como va a ponderar cada uno de los criterios que está teniendo en cuenta. Tiene que hacer un razonamiento cuantitativo, y así lo señala el Consejo de Estado, un razonamiento cuantitativo y un contexto de análisis de impacto. En otras palabras, lo que está extrañando hoy el Consejo de Estado es que en la parte motiva de ese decreto 1469 que estableció en el 2025 el incremento del 23%, pareciera nunca haberse justificado claramente de dónde salió el 23%. Sí, doctor Herrera, y entendido el argumento que usted nos plantea técnico, de una parte técnica que usted nos ayuda a entender, para tratar de dimensionar la magnitud del fallo, de los efectos del fallo del Consejo de Estado sobre el decreto que aumentó el salario mínimo. Viene ahora una consideración casi o muy en relación con la pregunta que hacíamos al comienzo. La persona que gana el mínimo dice: en la próxima quincena, ¿qué va a pasar con mi salario?
el gobierno ya dijo, el presidente dijo, mire, vamos a empezar una serie de recursos, una tutelatón. Esto pues nos debe llevar a buscar todo tipo de recursos jurídicos para apelar y controvertir este fallo del Consejo de Estado. Pero mucha gente está preguntándose qué pasa si el gobierno, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas de rigor, en un momento dado termina diciendo, mire, el aumento no será del 23, sino del 15%, por poner una cifra. Pero es que la Constitución prohíbe que a una persona le bajen el sueldo, porque ¿cómo le va a decir usted a un trabajador que hoy recibe 2 millones de pesos, que es el salario mínimo más el subsidio de transporte, le diga, no, su salario va a bajar a 1.600.000, por poner otra cifra? Es una discusión muy interesante y seguramente si hablamos con los juristas nos dirían que deberíamos tener en cuenta un elemento muy importante, sí, y es la validación y la que puede hacer el Consejo de Estado del decreto 1469. Es decir, que si en su análisis de fondo el decreto 1469, juicios del Consejo de Estado, estuvo mal expedido, pues definitivamente este escenario en el cual hemos estado viviendo en estos primeros días del año, mes y lo que va corrido de febrero, podríamos decir que no debió haber ocurrido nunca. Y en ese sentido, pues a la hora de reconocer el error que habría cometido el gobierno a la hora de generar este ajuste, pues seguramente todo el decreto quedaría invalidado y deberíamos arrancar de cero. ¿Qué es lo que nos está anticipando en este auto el Consejo de Estado? No se puede mirar hacia atrás, no se puede generar un análisis retrospectivo, pero hacia adelante, en lo que significa en el pacto de los nuevos contratos, etcétera, pues deberá ceñirse estrictamente a esta nueva realidad. Por supuesto, como tú lo señalas, Juan Roberto, pues este será un tema traumático para el país, pero pues recordemos que finalmente quien lo ha generado, pese a todos los llamados desde la academia y desde el sector empresarial para que se tuviera en consideración razones técnicas para poder avanzar, ha sido el gobierno nacional. Entonces le preocupa a uno que desde el viernes, Juan Roberto, el gobierno nacional esté llamando a movilizaciones, esté llamando a manifestaciones y no estemos como sociedad preocupados por la nuez del asunto, como muy bien lo señalas. Y creo que aquí la nuez es que el gobierno pueda hacer un análisis técnico, riguroso y juicioso que le permita al país entender de dónde salieron las cifras que estuvieron contenidas desde diciembre del 2025. Estaba aquí viendo un artículo muy interesante sobre el tema, doctor Herrera, de la silla vacía, haciendo un análisis similar al que estamos planteando acá, de un tema tan técnico, tan confuso, pero que al final del camino interesa a todos, porque el aumento del salario mínimo no solo interesa a quienes lo devengan, sino todas las personas que ese aumento les significa algo, un incremento de algo que tengan que pagar o de algo que tengan que recibir. Pero en ese artículo que le digo de la silla vacía, entrevistan, y quiero su opinión, a Mauricio Salazar, que es del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, un colega suyo, y él dice lo siguiente, hablando de los factores que hay que tener en cuenta según la ley para aumentar el salario mínimo. Y ahí habla, como usted lo mencionó, de la inflación 5.1, productividad 0.9 y crecimiento de la economía 3.6. Y dice el señor Salazar, tendría el gobierno que ser muy creativo para justificar un aumento del 23%. ¿Usted cree igual la creatividad de hasta dónde lo tendría que llevar? Pues en realidad yo coincido plenamente con Mauricio, a quien aprecio y admiro también como economista, y definitivamente es un elemento que desde el primer momento que el presidente lo anunció y nos empezaron a preguntar a varios economistas desde la academia qué opinábamos, pues nos parecía que no tenía ningún tipo de sustento técnico generar un 17% adicional por encima de lo que efectivamente estaba dentro de lo técnicamente probable. Recordemos también una cosa, Juan Roberto, y es que cuando se empiezan a dar todas las discusiones, los empresarios llegaron con el 6 y 7, incluso llegaron hasta el 7, y los trabajadores llegaron hasta el 16 y estaban incluso dispuestos a bajarse al 12. Es decir, es que aquí lo que hubo fue una decisión absolutamente errada del gobierno, en donde se tomó una decisión que ni siquiera respondía a las expectativas de los trabajadores. Sí. Adelante, Juan Roberto. ¿Fue una decisión política? ¿Politiquera, electorera?
Pues le preocupa a uno muchísimo y coincide justamente en un momento en donde se están tomando decisiones de peso en la contienda electoral, y pues definitivamente parte de la gran preocupación es que uno no puede hacer política con unos temas tan sensibles como lo que significa el futuro de un sistema económico. Hablábamos de los empleados, de las personas que reciben un salario mínimo de 2 millones y que están pendientes de qué va a pasar en su próxima quincena, no la de este fin de semana, que ya, digamos, se había causado, la de la mitad de febrero, digamos las que vienen, la de final de febrero y la de la primera mitad de marzo, si uno lo puede partir así. Eso del lado de los trabajadores. Ahora del lado de los empleados, y siempre digo la misma frase aquí en este programa, doctor Herrera, como dice mi madre, con la mano en el corazón. Si a usted hoy lo llama un empresario que tiene 30 empleados, de los cuales 25 perciben el salario mínimo, frente a esto que ha pasado, ¿usted qué le dice a ese empresario? ¿Que haga qué? Sí, es una decisión supremamente complicada. De hecho, escuchando, por ejemplo, al doctor Cabal de FENALCO y a los diferentes representantes de gremios, anunciaban justamente que iniciando ya el año se preveía la eliminación de cerca de 772,000 empleos por parte de muchas empresas, como muy bien lo señala Juan Roberto, pequeñas, micro, medianas empresas. Y es que recordemos que el tejido empresarial en Colombia, cerca del 99% de las empresas son medianas, pequeñas y micro, sí. Y eso pues impacta ostensiblemente la estructura de costos. Sin embargo, aquí hay un elemento muy importante y es pues lo ideal que uno podría decirle a un empresario es poder hacer el esfuerzo, ¿no?, de mantener unas condiciones inicialmente pactadas, pero no va a ser un ejercicio nada fácil. Muchas de las empresas ya durante el mes de enero han tenido que tomar importantes decisiones de reconfiguración de costos de todo tipo para poder pensar en operar, incluso desde la educación superior. Varias universidades públicas y privadas particularmente han tenido que hacer enormes esfuerzos para poder organizar y reorganizar toda su estructura de remuneración de cara a las nuevas condiciones. Esto, por supuesto, cambia de nuevo las reglas de juego o deja una serie de incertidumbre, más que cambiar inmediatamente, como lo hemos dicho en esta entrevista, pero lo ideal en este instante sí sería hacer hasta cuanto sea posible para no afectar esas realidades y esas condiciones que fueron ofrecidas inicialmente hacia los trabajadores. Por supuesto, esperaremos la decisión definitiva del Consejo de Estado. Yo creo que el país, la economía en su conjunto, demanda del Consejo de Estado prontitud en la definición para garantizar algo, Juan Roberto, que va a ser muy importante para nuestros mercados, y lo he venido insistiendo en los últimos días. Yo creo que el país necesita en este momento certidumbre jurídica, el país necesita en este momento confianza inversionista. Mira, cuando miramos los datos de inversión como proporción del PIB, a propósito de lo que los economistas permanentemente miramos y estamos pensando en que sean los jalonadores de crecimiento de mediano y largo plazo, sí, la inversión es fundamental. Y tenemos todavía en Colombia un rezago gigantesco. Estamos hablando que entre el 15 y el 17% del PIB en los últimos 4 años ha sido nuestra inversión. En países asiáticos ese indicador está por encima del 30%. Entonces, si lo que necesitamos es mejores condiciones para trabajadores, mejores condiciones para los empresarios, necesitamos una economía mucho más dinámica, y eso lo logramos con más inversión, y más inversión la logramos con certidumbre jurídica y con confianza en los mercados. No podemos estar permanentemente cambiando las reglas de juego. Necesitamos decisiones robustas que hablen desde lo técnico y que no nos pongan en situaciones como las que hoy estamos, Juan Roberto, cada 2 semanas, 3 semanas, con nuevas noticias económicas, nuevos anuncios, nuevas situaciones que ponen en jaque el sistema económico y nos ponen a repensar qué es lo que va a pasar a futuro. Y si uno entiende pues el fallo del Consejo de Estado, si se entiende lo que la magnitud es que el decreto de aumento del salario mínimo, como usted dice, pues fue mal expedido, es un tema técnico. Doctor Herrera, 1000 gracias por ayudarnos a entender un tema tan técnico, tan difícil. Bueno, ¿sabe qué otro temita, entre comillas temita, se me quedaba en el tintero? Pero es que lo opacó este fallo del Consejo de Estado, el de la emergencia económica. ¿Justificada, le parece?
Pues Juan Roberto, volvemos a una discusión constitucional, creo yo, y es el artículo 215 de nuestra Constitución insiste y es categórico en reconocer que se trate de hechos sobrevinientes. Y cuando uno ve, infortunadamente, lo que nos está pasando en Colombia, en los diferentes departamentos del norte del país, pues difícilmente podríamos decir que se trata de un hecho sobreviniente. Creo que las condiciones climáticas en el país se han venido advirtiendo desde hace mucho tiempo y por ello, Juan Roberto, la idea como país de contar con un organismo técnico como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es pues precisamente la entidad que debería tener el presupuesto suficiente, debería estar lo suficientemente bien dotada, con recursos transparentes y bien manejados para lograr atender a este tipo de dificultades. Entonces lo que uno diría, Juan Roberto, es cada año el fenómeno climático debe ser considerado como una contingencia, por supuesto, dentro del presupuesto. Y hoy, pues no deberíamos estar pensando en buscar 8 billones de pesos adicionales para poder generar algún tipo de respuesta, sino que dentro del mismo ejercicio presupuestal debería estar contenido. Sumado a eso, Juan Roberto, yo creo que es innegable, no debemos pasar por alto que el gobierno colombiano, particularmente en el 2025, generó un mecanismo bastante importante de endeudamiento. Son 111 billones de pesos en títulos de largo plazo. Tenemos un flujo de ingresos importante. Hay otro flujo de ingresos que no se ha logrado ejecutar durante el 2025. Recordemos que el nivel de ejecución de la economía colombiana, del gobierno nacional, llegó al 86%. Hay recursos, hay fondos. Entonces, pensar hoy, Juan Roberto, en de nuevo una cuarta emergencia económica para ponerle aún más ruido a todo el tema sin tener claridad en un hecho sobreviniente y pensando ya en inversiones forzosas del sector financiero, que sea de paso decir inversiones forzosas con los activos de todos los colombianos y colombianas en sus ahorros, impuestos a las grandes empresas, pues todo eso hace menos que generar una situación supremamente compleja y un ecosistema que no es desde ningún punto de vista favorable para estimular la inversión. Un panorama económico con muchas preguntas y muchas dudas en un momento también complicadísimo que es el previo a las elecciones, primero la de las consultas y legislativas y luego la primera y la segunda vuelta presidencial. Doctor Juan Pablo Herrera, gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Juan Roberto, un gusto y un muy buen domingo. Muy amable. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado hablando del fallo del Consejo de Estado que suspende el aumento del salario mínimo y también sobre la emergencia económica declarada esta semana por el gobierno para atender la grave crisis ocasionada por el invierno en el departamento de Córdoba y también en el de Sucre. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue en esta mañana de domingo, acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Nos pueden escribir a Blue Radio Co, a todas las redes sociales para dar su opinión de todos los temas que hemos tratado. Y uno de ellos, saludo a nuestro invitado, don Pedro Viveros. ¿Cómo me le va? Un saludo, Juan Roberto, a usted. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Sala de Prensa. Hace rato que estaba capando programa, ¿no? Pero esto se ha movido mucho, oiga. No, por eso no tiene ya escapatoria. Bueno, se ha movido mucho el fallo del Consejo de Estado, el terremoto político y jurídico y económico que se ha armado en torno a esto. Lo hemos hablado con analistas, ya si quiere al final hablamos del tema, porque quisiera proponerle que al comienzo de esta charla hablemos
de los debates que realizamos en Noticias Caracol, que incluso ustedes pueden ver en nuestra página, están ahí alojados, lo mismo en YouTube, en la cuenta de Noticias Caracol, están los 3 debates. El primero, el de la gran consulta, que fue partido en 2, es que son 9, Pedro, entonces uno como hace un debate con 9, lo partimos por sorteo, 5 el primer día, 4 el segundo día, después estuvimos en el debate de 2, en el de la doctora Claudia López con el doctor Leonardo Huerta, y el viernes en tal vez el de mayor pirotecnia, el del Frente por la Vida, el de Roy Barreras, Daniel Quintero, la señora Marta Bernal, Héctor Pineda y Lucio Torres. Lucio Torres. Sí, señor, el de la izquierda, que resultó para muchos entretenido, pero yo creo que para Roy Barreras no tanto, y ya vamos a hablar de eso. Arranquemos hablando del debate de la gran consulta, y se ríe Pedro porque sabe para dónde voy. Pero arranquemos con el la política en Colombia es una maravilla, Juan Roberto. Y ya vamos a hablar, mi percepción en el caso de Roy Barreras, ¿sabe cómo se llama? Karma, pero ya si quiere hablamos de eso. Hablemos de la consulta de la centroderecha. ¿Cómo los vio? Juan Roberto, mire, cada minuto que pasa uno ve que lo que estaba desordenado se organizó, que fue la derecha. Y uno los ve como cada día que pasa en las presentaciones de ellos, que se compenetran como un equipo de 9 jugadores, cada uno cumpliendo un rol y mandando un mensaje para ir capturando votantes a la totalidad de la consulta. Porque cuando usted oye, por ejemplo, a Mauricio Cárdenas, con el tecnicismo que tiene y el conocimiento de las finanzas del Estado, y luego ve a Vicky Dávila hablar de denuncias y de investigaciones sobre lucha contra la corrupción, y después a Oviedo hablar de todas las cifras del Estado, y después ver a Pinzón en materia de seguridad y relaciones internacionales, y a Paloma hablando de seguridad, lo que quiere, de pronto se me escapó David Luna, que habla muy bien también de temas de modernización y de tecnología. Sí. A Juan Manuel Galán, imagínense, hablando de su conocimiento en materia de lucha contra las drogas. En fin, lo que le quiero decir es que cada momento que pasa se ve más un equipo que está buscando obtener una mayoría, una votación importante, y que ofrece un menú de diferentes alternativas que se nota, pero con una cosa que yo rescato: tienen mucho conocimiento del Estado colombiano, Juan Roberto. Sí. Cada uno en su dimensión. Pero si uno lo mira, pues bueno, es que estaba aquí mirando concentrado, y ya vamos a hablar de encuestas, porque hay una muy interesante de la firma Jan Haas que se conoció cerrando también la semana. Pero antes de hablar de encuestas, hablemos de posibilidades. Sí, cada uno con un rol, pero ¿cómo se traduce eso en que la gente salga a votar esa consulta? Y sobre todo, ¿por quién? Pero noté de la encuesta de Jan Haas, sí, que donde marcaba, si no estoy mal, Juan Roberto, primero Vicky Dávila. Aquí lo tengo de la consulta, mire, Vicky Dávila 10%, la pregunta de ¿por quién votaría usted en la gran consulta? Vicky Dávila 10%, Juan Manuel Galán 8%, Paloma Valencia 8%, Juan Carlos Pinzón 6%, Peñalosa Enrique 6%, Juan Daniel Oviedo 5%, Aníbal Gaviria 3%, David Luna 2% y Mauricio Cárdenas 1%. ¿Esto Mire, Juan, se traduce en lo que usted vio en los debates? Yo creo, Juan Roberto, que cuando a usted le llevan un tarjetón a Oveja Sucre y le ponen el tarjetón de la consulta derecha, ¿a quién reconoce usted de todos los candidatos? A Vicky Dávila. Es que Vicky Dávila estaba en la televisión 25 años. Entre Vicky Dávila y David Luna conocen más a Vicky Dávila. Pero mire que Vicky en las otras encuestas no marca tan bien. Es más, estaba entre desinflada y estancada. Claro, pero ahora cuando ya los ponen en una... Es que antes los estaban midiendo a los 100 candidatos. Sí, ahora cuando usted los pone a los 9 en una consulta, en reconocimiento, Vicky Dávila tiene, en mi opinión, una ventaja en reconocimiento. Eso no quiere decir que ella vaya a ganar la consulta. ¿Por qué, Juan? Pero, Pedro... Eso es opinión. Claro. Pero en esta consulta se necesita votación de estructura política, de partidos políticos. Y Vicky Dávila no tiene eso. ¿Quién la tiene? Y eso no ¿Paloma? sale en las encuestas.
Paloma Valencia tiene una estructura. El Mire, uribismo. Aníbal Gaviria es un señor que tiene en Antioquia una cantidad de votos. Sí. O, por ejemplo, los partidos que apoyan a Pinzón, o Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá. Dos oportunidades. Oiga, Luego, hay unos seguidores. Vicky Dávila es la única, o diría yo, por ejemplo, también se presentó, Oviedo también se presentó, Juan Manuel Galán también tiene unos votos. Yo creo que la única de todos que no tiene votos en la registraduría es Vicky Dávila. Sí. Los otros tienen una base. Y eso es combinación de estructura, y lo digo porque ese día también hay elección de parlamento. Entonces, cuando usted convence a gente de los partidos que vaya a votar por sus congresistas, pues al mismo tiempo promociona su llegada a la consulta. Pedro. Eso no aparece en la encuesta, entonces por eso le hago la diferencia. El reconocimiento de Vicky es una cosa, pero en esa votación también tiene manejo de estructura. Estaba viendo aquí el tarjetón, el que ya quedó, que fue sorteado por la registraduría, en el que están las 3 consultas, en el mismo tarjetón, que también es novedoso, y de eso ya hemos hablado hasta la saciedad. Pero siguiendo con su reflexión sobre el tema de Vicky, que en esta encuesta de Jan Haas, pues puntea, si usted ve las fotos, ella quedó en el centro, con un vestido rojo. Puede sonar cosmético, pero además de que es la más reconocida de todos por haber sido presentadora con de la B televisión. de la victoria. Claro, la B de la victoria, el vestido rojo, su cabello rubio. Es decir, hay unas características que en marketing político pesan. Le funciona. Pero además, insisto, es que salir en la tele. Recuerde a Andrés Pastrana, que usted es de la época nuestra. No, pues claro. Una persona que salía en la presentación de un noticiero durante Perdón, fue tanto mi jefe tiempo. en TV Hoy. Eso, pues imagínese. Entonces eso le genera una recordación. Pero repito, eso no quiere decir que eso solamente se conjugue. Ahí hay que trabajar estructura. Y Vicky Dávila pues no la tiene, por supuesto. ¿Cuál va a ser la determinante de esta consulta de aquí al 8 de marzo, Pedro? La determinante para el que gane, ¿verdad? Sí, más bien, ¿cuál puede ser el factor que mueva la balanza hacia un nombre o hacia otro? A mí me da la impresión que es el Congreso, Juan Roberto. Quienes tengan fortaleza política en la elección del Congreso tienen mucha posibilidad de ganar esa consulta. Bueno, esa porque acuérdese, uno ve a Paloma, que tiene la estructura de el sector del Centro Democrático totalmente clara. Pero, por ejemplo, el Partido Liberal no tiene candidato en la consulta, y esa gente va a votar por parlamento, por congresistas. La U no tiene candidato en la consulta y también van a votar. Cambio Radical igual, el Partido Conservador igual. Aquel que persuada a esas estructuras políticas que van a votar por sus congresistas, pero que qué tal que terminen votando por alguien diferente a Paloma. No, pues claro. Pues Juan Roberto, ahí hay un espacio para alguien. Y a todas estas, ¿qué convendrá mejor para el candidato de la derecha que no está en la consulta, que es Abelardo de la Espriella? Que es el señor Abelardo. Sí, señor. Yo veo que él, al no entrar, deja un espacio muy grande para que haya una consulta con un volumen de votos importante, y el que gane se vuelva viable el 8 de marzo y le dé también pelea en la derecha. A ver, es que desaparecer un mes de la contienda política y no estar en el tarjetón de esa consulta facilita para que haya abelardistas que terminen votando por alguien de la consulta, porque su candidato no está. ¿Y fajardistas que hagan lo mismo? Igual, por no estar en la consulta. Y también de Iván Cepeda, que terminen personas votando por la consulta de Roy. Ahora sí hablemos de esa consulta de Roy. ¿Cómo vio el debate? Yo le doy mi percepción. Yo vi apachurrado a Roy Barreras. No sé si Voy a decirle, Roy Barreras, por posar de estadista, los otros candidatos terminaron, por la originalidad de ellos, digamos, como dejándolo a él en el mismo nivel de los demás. Yo siempre pensé que Roy iba a ser el que se los iba a tragar a ellos. No. Pero, por ejemplo, me sorprendió Tico Pineda. Sí, a mí también, ¿sabe? Yo recuerdo Coincido, que fue constituyente. Sí, claro. No lo veía hace muchos años en la escena política, y me parece que estaba como con más frescura en el debate. Sí, sí, y Daniel Quintero cumpliendo su oficio, y vi a Roy por posar de estadista
bastante Sí. acartonado. No lo vi el Roy que todos conocemos. Sí. Y los otros dos candidatos, Juan Roberto, muchas personas de pronto criticarán eso por folclórico o lo que sea, pero al final el presidente Petro con su campaña hace 4 años logró romper un paradigma en Colombia, y es que mucha gente pueda llegar de regiones y de zonas a aspirar por la presidencia. Entonces estos señores son la sal política del país. Le ponen sabor, alguien dirá, otros dirán que es ramplonería, que es gritería, pero pues yo estoy de acuerdo con usted. A mí este señor Pineda me sorprendió. Hace mucho rato no sabía de él. Estuvo en la constituyente, en la Alianza Democrática M19, y me pareció, pues mírelo, todo lo que dijo el gobierno Petro. Incluso Muy dijo tranquilo. que era partidario de traerse a Carlos Ramón González para que cuente todo el escándalo de corrupción. Es decir, Sí. yo sí veo que hubo diferencias enormes, y ahí yo no sé, eso, lo que pasó el viernes en ese debate, ¿qué tanto puede impactar, en este caso, a la campaña de Iván Cepeda? Es que, Juan Roberto, yo creo que ellos están haciendo algo que en la campaña pasada lo condensaba Petro. Petro condensaba la ideología y la maquinaria con Roy y Benedetti. En esta oportunidad tienen ideología, que es Iván Cepeda, Sí. pero tienen que mover la maquinaria. Y a esa tarea es a la que se está dedicando Roy Barreras, porque Iván Cepeda no tiene, digamos, el manejo de cintura que tenía Gustavo Petro para manejar los dos mundos. Entonces yo lo que creo es que están moviendo la maquinaria de la izquierda con Roy y dejando la ideología para Iván Cepeda. ¿Usted cree que la izquierda quedó bien después de ese debate? A mí me parece que el mensaje que mandan al tener a Roy y tener a Iván Cepeda al final, la percepción es que están divididos, y eso no es bueno para ellos. Bueno, la otra consulta, la de dos candidatos, la doctora Claudia, dos que se convierten en uno, que es Claudia López con un señor, me da pena decirlo, absolutamente NN, que se volvió famoso por este debate y por su aspiración presidencial, que es Leonardo Huerta. Es que Claudia López hizo una consulta de urgencia, y esas consultas de urgencia, Juan Roberto, no quedan bien, porque muestran la debilidad de la candidata fuerte. Y en esto de la política a veces hay mucha solidaridad con el que es menos fuerte. Y ese señor Huertas demostró que conocía cosas sin ser un hombre conocido, bastante preparado. Sí, no. Yo le digo una bobo cosa, no cuando es, para menos nada. lo llama un próximo presidente para ofrecerle algún cargo en el próximo gobierno, Sí. porque demostró que es un señor que está preparado, es un académico probado, pero creo que Claudia López quedó como una persona que demuestra mucha debilidad al armar la consulta, Juan, no en la preparación, Sí. porque Claudia López es una señora muy preparada. ¿A qué puede aspirar Claudia López en esta consulta? Yo creo que a mover la estructura de sus candidatos al Congreso, Juan Roberto. ¿Y eso Ese es el propósito ¿Y en qué de se esa le consulta. traduce a ella a su candidatura presidencial? Yo no la veo a ella moviendo mucho, porque es que, Juan, cuando usted arma una cosa y los candidatos que usted invita no le aceptan la invitación, muestra mucha debilidad. Sí. Yo en principio pensaría que fue una consulta de urgencia, y Es esas que- consultas muestran mucha debilidad. Es decir, no la aceptaban. Porque, por ejemplo, a Roy sí le copió Daniel Quintero. Claro, es que le iba a decir eso. Es que a Claudia ni en la izquierda ni en la derecha le copiaron, ni en el centro. Exacto. A eso me refiero con una candidatura, con una consulta de urgencia, que no fue muy sólida, no hay alternativas. Sí. A eso. Sí, me regala una reflexión final de los tres que no están en consulta, Abelardo, Iván y Fajardo. No hay encuestas nuevas, seguramente habrá. La de Inbamer la vamos a tener a final de mes, y entiendo que habrá seguramente otras más antes de las elecciones del 8 de marzo. Pero, ¿cómo ve a estos tres que no están en consultas? Le voy a decir algo, Juan Roberto, de lo de Inbamer. Me parece mucho más serio y profesional hacer una consulta después de que ya las consultas se definieron. Es que cuando usted mezclaba consultas con candidatos, eso es muy confuso. En este caso están definiendo, ya están inscritas, y esa encuesta me parece a mí que va a ser mucho más pura en materia de resultados. Y por el otro lado, los otros señores que no aparecen hoy en la confrontación permanente hasta el 8 de marzo, no quiere decir que esos señores hayan desaparecido. No. Por ejemplo,
Sergio Fajardo, señor que lleva 3 campañas presidenciales, Juan Roberto. O sea, de todos los candidatos, el tipo que más ha recorrido el país. ¿Y cómo lo ven esta última? Es que a mí me parece que él está ocupando el Fajardo que siempre conoció Colombia y Antioquia, es decir, menos atado a estructuras políticas, a negociaciones, y tratando de decirle al país que él es coherente y que no fue uribista y tampoco petrista. Pero eso le alcanzará. Eso es lo que le da fortaleza. Sin maquinaria, no. Como dice usted, es que sin maquinaria es que esto no le llega. De acuerdo, pero en la elección de presidente la gente llega más suelta. Y acuérdese una cosa, Juan Roberto, que yo creo que es importante decirlo. Si Sergio Fajardo pasa a la segunda vuelta, es muy difícil que cualquier candidato de derecha o izquierda le gane la presidencia. El lío es que tiene que pasar a la segunda. Exacto. Entonces, ese es el pequeño reto. Claro, pero ¿qué examinó? Me imagino yo en sus análisis. Dijo, no me fue bien en unas consultas anteriores, para mí fue un error, porque no todas las campañas se repiten, pero cuando él estuvo solo, con un discurso sólido y solo de independiente y de centro, casi perdió por 200,000 votos la llegada a la segunda vuelta. Pues creería yo que él está como buscando ese camino. Pero Juan, señor, todo esto se define después de la bruma de las consultas interpartidistas. Sin duda. Y a Abelardo de la Espriella, del que ya habíamos hablado, pero ¿cómo lo ve en estos días? Repito, con esa neblina de las consultas. Lo veo tratando de responder las verrugas que comienzan a salirle a los candidatos cuando se presentan a una contienda electoral. Y cuando les va bien en las encuestas, que le sacan los esqueletos del closet. Exacto, pero la gente, y ellos dicen, ¿y por qué hasta ahora? Bueno, porque hasta ahora se presentó a la presidencia. Si no se hubiera presentado a la presidencia no le sale eso. Vamos a ver si el voto que él tiene y el conocimiento del electorado, de la vida de Abelardo de la Espriella como candidato, lo logra soportar o defender. Si ese voto de la gente que lo está siguiendo le crea la figura de Abelardo de la Espriella, siguen con él. Pero si tienen dudas, Juan Roberto, él puede sufrir varias averías con esas denuncias que están haciendo en diferentes medios de comunicación. Pero tienen que salir de todas. Juan, mire, a ese señor Quintero, el exalcalde de Medellín, a todo debate le siguen preguntando los escándalos que tiene. Se lo pregunté yo, le dije, ¿usted cómo habla de resetear la corrupción con semejante cantidad de líos judiciales por corrupción que tiene? Bueno, me falta Iván Cepeda. Pedro, ¿cómo ve en este momento la candidatura del doctor Iván Cepeda? Lo que yo pensé que estaba organizado, Juan Roberto, se les desorganizó. Y eso tiene unos costos. Sí. Costos de que hoy la percepción de todo el mundo es que están divididos. Y eso afecta mucho una candidatura. Yo me acuerdo, Juan Roberto, voy a tratar de, usted que me ayude, cuando Horacio Serpa se presentó contra Andrés Pastrana en el 98. Estamos hablando de épocas pretéritas, pero no importa. 28 años. Usted recuerde que a Serpa lo designan candidato del Partido Liberal y 2 días después aparecen unos señores que eran liberales con Pastrana. Me acuerdo. Ahí no estaba el que fue fiscal. Rafael Pardo, Valdivieso, Néstor Humberto. Me acuerdo, claro que sí. Un grupo muy importante de liberales con Pastrana. Y hasta ahí llegó Serpa. Roberto? Claro, porque dividieron en la percepción lo que uno pensaba que estaba unido. Es que cuando entra a eso me refiero. Cuando entra la fisura, ahí la cosa se empieza a complicar. Pues don Pedro, un brochazo rápido a la semana política, de la que le advierto, nos toca seguir hablando de aquí hasta que haya segunda vuelta. Pues muchas gracias, Juan Roberto. Muchas gracias por la invitación. Pedro Viveros, aquí en Sala de Prensa Blue. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Faltan 116 días para la Copa del Mundo.
¿Por qué las series coreanas están dominando Netflix? Con guiones emocionantes, una producción impecable y un contenido universal, los K-dramas se están tomando el mundo. ¿Y tú, ya te uniste a la fiebre? Recuerda que en Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué haces para entrar en calma? Para estar tranquila. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Te conoces? ¿Sabes cómo hacer para calmarte? Yo pensaba que para uno calmarse necesitaba vacaciones, irse para un spa toda una tarde, ¿no? Irse lejos, salir corriendo, buscar otro entorno diferente, pero claramente eso es delicioso, pero no siempre se puede. Tengo que trabajar, tengo que hacer el oficio en mi casa, tengo muchas cosas que hacer y estoy cargada. ¿Qué puedo hacer entonces? Busca, mujer, tu propia estrategia. Casi siempre para las amas de casa y las mamás es en el baño, ¿no? Entramos al baño y es como nuestro lugar de tranquilidad. Para mí es tirarme para atrás en los brazos de Dios y descansar en Él sabiendo que Él tiene el control. No sé para ti, pero busca una estrategia que te gaste 3-4 minutos para que tengas en calma y úsala a diario. Y así no vas a terminar el día cargada con todas las emociones, sino que vas a ir como reciclando, como gestionando, ¿no? Tu mundo emocional y poder llegar a la noche tranquila. Recuerda, mujer, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. La industria de los videojuegos ya supera en ingresos a la música y al cine juntos. Solo en el año 2024 generó más de $200 mil millones. Lo que empezó como un pasatiempo es ahora una de las industrias más poderosas del planeta. ¿Y usted recuerda cuál fue su primer videojuego? Cuéntenos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. Si es opinión. Oiga, don Alvarito, ¿cuáles son los efectos económicos y políticos de la suspensión provisional del aumento del salario mínimo? La oposición y algunas instituciones no hacen sino cometer burradas. Así como se le facilitó la llegada al poder al petrismo hace casi 4 años, se le está facilitando mantenerse en el poder, porque la oposición y unas instituciones que están tomando atribuciones que no les corresponden están actuando con mucha torpeza. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. ¿Sabe usted cuál es el libro más robado del mundo? Aunque parezca sorprendente, el libro más robado del mundo es la Biblia. Y no solo por temas religiosos, sino por curiosidad y coleccionismo. Si usted tuviera que elegir un libro, ¿cuál elegiría? Coméntenos aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Por qué estornudamos? Estornudar, además de ser una reacción molesta, es una de las formas del cuerpo de defenderse. Cuando algo irrita la nariz, como el polvo, el polen o los virus, el cerebro activa un botón de emergencia para expulsarlo. Lo curioso es que estornudamos a una velocidad de 160 kilómetros por hora, más rápido que un carro en una autopista. Además, ¿sabías que hay personas que estornudan con la luz del sol? A esto se le conoce reflejo fótico y lo tiene 1 de cada 4 personas. En Blue le ponemos cara a la radio. En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la mañana en punto, actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hablamos de la Universidad Nacional, que está informando que llegaron alrededor de 750 personas a la ciudad universitaria en 17 buses, aproximadamente a las 7 de la mañana de este domingo 15 de febrero. Lo que dice la universidad es que estas personas llegaron a pesar de que se les negó la autorización para entrar. Alejandra Bello. Mateo, buenos días. Pues sí, en los buses que reporta la Vicerrectoría de la Universidad Nacional venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Aunque la solicitud para alojarse dentro del campus no fue autorizada, las y los manifestantes ingresaron de manera pacífica y se instalaron en la concha acústica. Ante esta situación, la vicerrectora Carolina Jiménez
Jiménez estableció contacto con las vocerías de la movilización, activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención a la Emergencia y solicitó la activación de los puestos de mando unificado. Los viceministros para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos y de Educación Superior informaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización para presentar exigencias ante el gobierno nacional. Es importante resaltar que la Universidad Nacional reiteró que sus instalaciones no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que los protocolos de emergencias no están diseñados para atender este tipo de situaciones. Y tropas del Ejército Nacional sostienen a esta hora combates en el municipio de San Andrés de Cuerquia. En esta zona del departamento de Antioquia avanzan las operaciones militares para restablecer el control territorial. Felipe García. Mateo, es que la información la da a través de X, la 7ª División del Ejército Nacional. Dice, tropas de la 4ª Brigada sostienen combates contra integrantes de un grupo armado en el sector de la vereda San Miguel, municipio de San Andrés de Cuerquia, en el departamento de Antioquia, norte específicamente. Por la información que ha podido confirmar Blue Radio, es que los combates son contra el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá. Recordemos que en esta zona hay alta presencia también de otros grupos como el Clan del Golfo o el ELN, pero en este caso son las disidencias entonces las que se enfrentan contra el ejército en San Andrés de Cuerquia. Se especula, mejor dicho, Mateo, que podría ser también como actos de retaliación luego de que fuera abatido alias Venezuela. Recordemos un temido criminal de ese Frente 36 que es señalado de participar en el asesinato de 2 policías en el municipio de Anorí hace 8 días y también en el ataque terrorista que acabó con la vida de 13 policías en el municipio de Amalfi el año pasado. Hasta ahora entonces siguen esas confrontaciones. Nos confirman que ya ha sido incautado algún material de intendencia, pero que avanza entonces el fuerte combate allí en esta zona del norte antioqueño, Mateo. Y en Barranquilla hay preocupación por el asesinato de 5 personas durante el primer día de los carnavales. Estos episodios ocurrieron en su mayoría hacia el suroccidente de la ciudad y dejaron a otras 3 personas heridas. José Palma. 5 personas muertas y 3 heridas fue el violento saldo que dejó la primera noche de carnavales en Barranquilla, donde las autoridades ya están bajo alerta para esclarecer estos casos. El primero de ellos, como informamos en Blue Radio, fue un triple homicidio que tuvo como víctimas a César Andrés Moya, John Jairo Mansur y Luis Gabriel Solano, hombres que departían cuando les dispararon al interior de una casa. Los otros 2 casos ocurrieron en un compás menor al de 1 hora. En el barrio La Ceiba, Sergio Antonio Fruto, conocido como Coco, fue asesinado mientras jugaba dominó en una esquina. Allí las balas alcanzaron también a Ángela Carrillo Oviedo. Luego los tiros sonaron en el barrio San Isidro, acabando con la vida de Saúl Camelo Figueroa Córdoba, cuando hablaba en plena calle con 2 amigos que también resultaron heridos. Los casos son materia de investigación para la policía. Gracias, José. A las 11 de la mañana y 5 minutos hablamos de información internacional porque el presidente Donald Trump confirmó que la Junta de Paz se reunirá el 19 de febrero en Washington y que se hará un anuncio sobre una inversión millonaria para la reconstrucción de Gaza. Juanita Troncos. Así es, Mateo. Además, el presidente Trump afirmó que su plan para terminar permanentemente el conflicto en Gaza fue adoptado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU y que se aceleró la ayuda humanitaria y también se logró la liberación de todos los rehenes. Como usted lo mencionó, el 19 de febrero del 2026 se va a oficializar que los Estados miembros de la Junta por la Paz comprometieron más de $5.000 millones para la reconstrucción de Gaza y por supuesto el despliegue de miles de efectivos en una fuerza internacional de estabilización por el apoyo policial. Y por último, exigió a Hamas una desmilitarización total inmediata y aseguró que que la Junta de la Paz puede convertirse en un organismo histórico. 11 de la mañana, 6 minutos. Gracias, Juanita. Hablamos de información deportiva porque el Tour de la Provence ya es historia y dejó presencia colombiana en el podio. Brandon Rivera cerró tercero en la clasificación general tras 3 exigentes etapas en territorio francés. Gerardo Sojo. Mateo, así es, el Tour de la Provence 2026 llegó a su final en el sur de Francia, con recorrido por la región de Provenza y cierre en Arles, tras la etapa más larga de la edición, 210 kilómetros entre Rugnac y Arles. La carrera tuvo como punto clave la jornada de montaña, con final en la montaña de Lió, disputadas en condiciones invernales. En la clasificación general, el estadounidense Mathieu Richitello se quedó con el título, segundo fue el español Carlos Rodríguez, y el colombiano Brandon Rivera completó el podio en tercer lugar. Su actuación fue destacada a lo largo de las 3 etapas, con regularidad en la montaña y solidez en el terreno
terreno llano para asegurar un lugar entre los 3 mejores de la competencia en territorio francés. Gracias, Gerardo. Hasta aquí la actualización de las noticias en Blue Radio. Recuerde que el desarrollo de toda esta información lo encuentra en bluradio.com. Sigan con Sala de Prensa. Esta es Blue, más que radio. Continuamos desde el Travel Days de Despegar, Juanca, y estamos felices de decirles que mucha gente se ha acercado al centro comercial Titán Plaza en la calle 80 con Avenida Boyacá a aprovechar todas las ofertas y descuentos que Despegar ha preparado para todos sus viajeros. Primer piso, plazoleta de eventos, hoy es el último día. Qué día importante porque después de esto, bueno, los precios otra vez se regulan, se normalizan, así que si quieren aprovechar los descuentos, aquí están los asesores listos para recibirlos en el centro comercial Titán Plaza, Mari. Pero también están en Medellín, en las tiendas físicas de Despegar, en el centro comercial Mallorca, en el centro comercial Fabricato y en el centro comercial Santa Fe. En Cali, en Senco Limonar, en Bogotá, en Ayuelos, Titán y Fontanar, y en Barranquilla también encuentran tiendas físicas de Despegar, porque más que una aplicación, es una agencia de viajes. Claro que sí, eso es lo más importante y algo muy destacable, ¿no? Que ya hay tiendas físicas. Hay mucha gente que prefiere tener ese face to face, ese cara a cara con alguien que lo atienda y pues bueno, ya se puede presentar esta situación y recordarle a todos los oyentes y visitantes que pueden también acceder a través del call center 018.000 518-9327 o en www.despegar.com.co, Mari. Juanca, cuando los oyentes se acerquen al centro comercial Fontanar o a las oficinas de Despegar, pueden preguntar por circuitos. Esto es visitar varias ciudades y varios países en un solo plan. Esto incluye hoteles, traslados, tours organizados, guías en español e itinerario programado. Fascinante. Fascinante. Lo mejor son los precios. No, los precios son increíbles y también la forma de financiación o de pagos hasta 6 cuotas sin intereses, así que aprovechen este último día de feria del Travel Days de Despegar, porque con Despegar qué bueno es vivir viajando, ¿no? Ahí está. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Estamos con ustedes en esta mañana de domingo aquí en Sala de Prensa Blue. Otra de las noticias de la semana, y sigue siendo noticia, es la situación dolorosa, terrible, pavorosa que están viviendo cientos de miles de personas en los departamentos de Córdoba, que es el más golpeado por inundaciones, y también en el departamento de Sucre, aunque vale la pena decir que hay también muchas familias, decenas de familias afectadas en Antioquia, en Chocó e incluso al otro lado, en el departamento de Santander. Pero nos ocupamos de lo que está pasando por cuenta de las inundaciones que se han generado en el departamento de Córdoba. Hay más de 150.000 personas afectadas, pérdidas millonarias, y si bien el nivel de las inundaciones ha comenzado a ceder un poco, la situación es dramática para estas personas que se quedaron sin nada. Juan Camilo Restrepo es el director del Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad del Norte, la más importante del Caribe colombiano. Doctor Restrepo, un gusto saludarlo. Juan Roberto, igualmente, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y bueno, particularmente aquí con ustedes después de escucharlo tantas veces. Hombre, muchas gracias. Doctor Restrepo, hoy tantos días después de esta emergencia tan dolorosa, pues surgen toda clase de análisis para decir, mire, este tipo de tragedias se pueden prevenir. Hay un tema que es la hidroeléctrica de Urrá, pero quisiera su opinión para tratar de entender y explicar a nuestra audiencia qué es realmente lo que ha llevado a que esté pasando en Córdoba lo que está ocurriendo. Bueno, Juan Roberto, aquí esta situación que me uno a su llamado, que es dramática, que es muy triste y tiene muchas implicaciones. Desde la parte técnica hay 3 perspectivas. La primera tiene que ver con variabilidad climática y cambio climático. La segunda tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación frente a esos fenómenos. Y la tercera tiene que ver con toda la capacidad institucional como sociedad para lidiar con esto y anticiparnos. Entonces voy a la primera. Es un hecho conocido por todos que estamos experimentando cambios de escala global que hacen que ciertos fenómenos adversos como estos
sean cada vez más frecuentes y más intensos, ¿no? En ese aspecto, digamos, nosotros no tenemos nada que hacer porque son fenómenos de escala planetaria, ¿no? Lo que ocurrió aquí, ese frente frío que está asociado con el vórtice polar que ocurrió en Norteamérica, es un proceso que nos sobrepasa a nosotros. ¿Cuál fue ese fenómeno, doctor Restrepo, para explicárselo a la audiencia? Ese fenómeno que usted menciona exactamente qué es, del cual hemos hablado, lo ha mencionado el gobierno, el presidente, pero realmente ¿qué es ese fenómeno? Bueno, el frente frío es cuando hay un encuentro en la atmósfera de dos masas de aire con propiedades diferentes, una fría, una caliente, y a partir de eso se genera un exceso de humedad que genera fuertes precipitaciones, vientos y también marejada ciclónica, fuerte oleaje, como lo que vimos en todas estas semanas en el Caribe colombiano. Clarísimo. Que en este caso es bien inusual, Juan Roberto, porque no es normal, o por lo menos no estamos habituados a ese nivel de lluvias en enero y febrero. Eso decía el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, doctor Restrepo, lo interrumpo, y es que él decía que en 2 días en Córdoba llovió lo que debería llover en 2 meses. ¿Le entendí? Así es, exactamente. Y entonces ahí es donde hablo de variabilidad climática, ¿no? La variabilidad climática nos lleva a experimentar cosas a las que no estamos habituados en momentos a los que no estamos habituados. Y ahí la capacidad de adaptación es la que nos lleva a decir que no estamos preparados para semejantes cambios tan bruscos. Exactamente, porque además venimos de la época de mayor precipitación, lluvias y caudales en Colombia, que es noviembre y diciembre. Entonces, claro, sí, los embalses estaban llenos, pero los suelos también estaban saturados, es decir, los suelos que pueden absorber agua también estaban llenos, y las ciénagas, algunas de ellas, las que todavía estaban funcionales, estaban colmatadas. Entonces, este fenómeno que es global, que es regional, ocurrió en un momento que nos ponía a nosotros en condición de vulnerabilidad. Y ahí llegamos al segundo punto, nuestra capacidad de preparación. Entonces, el fenómeno no es culpa nuestra, nosotros lo padecemos, pero la forma en que lo padecemos sí puede variar dependiendo de cómo esté el terreno adaptado. Y ahí es donde entran los grandes interrogantes. Sí. ¿Ya? Primero, ¿hubo un sistema de alarma? ¿Sabíamos qué era lo que iba a ocurrir y las consecuencias que podía generar? ¿La infraestructura estratégica estaba protegida? Porque tú lo mencionaste, Juan Roberto, hubo derrumbes de puentes en Antioquia, pero también en el Magdalena, que dejaron comunidades incomunicadas. Entonces, ese tipo de estructuras debería reforzarse cuando estos eventos vienen, protegerse, porque pues no es que tengamos una infraestructura muy descollante, entonces tenemos que protegerlo. Los hospitales, en este momento hay hospitales bajo el agua y esos hospitales deberían estar atendiendo gente, pero están bajo el agua. Entonces ahí es donde entra la capacidad de adaptación. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que entender que la variabilidad y el cambio climático es un hecho, ¿ya? Lo que hay que hacer es tener planes para prepararnos para esas cosas que van a ocurrir, y eso comienza con sistemas de alerta, eso comienza con recuperar la conexión entre el río y las ciénagas para que esos excesos de agua no se concentren en los cauces, no se desborden hacia las ciudades, sino que las ciénagas los puedan absorber, ¿no? Doctor Restrepo, eso, sí, señor. El tema de la hidroeléctrica de Urrá, que tanto ha sido mencionada por estos días, ¿qué tanta incidencia tiene o tuvo en esta emergencia de inundaciones? En mi concepto, Juan Roberto, si tuvo una influencia, fue mínima. De hecho, pensaría yo, con la información que tengo, que antes de alguna manera mitigó algo que podría ser peor. Y estoy hablando de este efecto. No quiero que me malinterpreten. Sí, no estoy mencionando que Urrá no genera impactos, no haya generado impactos en el pasado, seguramente sí, como cualquier otra presa, pero en este momento, como te decía, Urrá tenía unos niveles que habían acumulado agua de condiciones previas y pues ellos siguieron los protocolos establecidos y eso en teoría dio tiempo. Mire un hecho que le quiero resaltar. Cuando comenzamos a hablar de estas inundaciones, los hechos más dramáticos en primera instancia ocurrieron en Bolívar, en Antioquia, en la zona del Urabá antioqueño, y en Magdalena, ya en la zona de Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta. 4 o 5 o 6 días después fue que comenzó a ocurrir
en Córdoba. Sí. La pregunta es, listo, ¿por qué esos 6 o 5 días? En mi concepto, con el conocimiento que tengo, en la información a la que he tenido acceso, yo pienso que eso está muy relacionado con Urrá. Es decir, Urrá te dio tiempo. Lo triste es, ¿qué hicimos con ese tiempo que nos dio Urrá? Nos pudimos preparar, se pudieron activar los planes de emergencia. Yo creo que esto tiene que dejar muchas reflexiones. Claro, pero doctor Restrepo, no entiendo muy bien que lo de Urrá fue ayudando para evitar que la emergencia fuera mayor. No entendí. Excúseme. Mitigara, porque Urrá acumuló ese exceso de agua durante unos días hasta cuando ya no fue posible acumular más. Y se rebosó, si le entiendo, en términos coloquiales. Y tuvieron que liberarla. Esos días que brindó Urrá por esa capacidad de acumulación de agua que tienen los embalses deberían haber servido para ejecutar los planes de emergencia y respuesta frente a esto, ¿ya? Y eso que hace Urrá de manera artificial es lo que en condiciones naturales deberían hacer las ciénagas, ¿no? Las ciénagas tienen una capacidad de retención de agua, pero como en muchos casos de manera desafortunada. ¿Son como vasijas? Exactamente, las ciénagas son como vasijas, son el receptorio natural del exceso de humedad, y cuando estamos en épocas de caudales bajos o pocas lluvias, las ciénagas entregan agua. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En muchos lugares, se ha ocurrido en Córdoba, se ha roto la conexión entre las ciénagas y los ríos, en este caso el Sinú, se han construido jarillones, se han construido diques y algunas ciénagas se han rellenado. Entonces, con eso gradualmente se ha perdido esa capacidad de regulación hídrica, ¿no? Sí. Para terminar de agravar el problema. Sí, doctor Restrepo, ahora lo que viene, bueno, usted me habla de ese frente frío. El tema es que si entendimos, terminando esta semana, los expertos dicen que los efectos de este frente frío van a seguir. Y si estoy entendiendo, esos efectos se traducen en más lluvias. Sí, muy probablemente así. Digamos, Juan Roberto, pues los frentes fríos no son excepcionales, ocurren y ocurren de manera frecuente en esta época, ¿no? Van un poco hasta febrero. Lo que pasa es que ahora estamos hablando del frente frío por lo que ocasionó. Entonces, digamos que la ocurrencia de otro frente frío no es para generar alarma, pero sí para ahondar en la reflexión. ¿Cuál sería el efecto de este frente frío en el Caribe colombiano particularmente, ¿no? Y qué características va a tener. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros tenemos que fortalecer el sistema de alertas tempranas, de manera que cuando ocurra un fenómeno de estos, nosotros podamos identificar cuáles son las zonas más propensas a experimentar o inundaciones o fenómenos de erosión, etcétera, y así poder evacuar a las personas, poder proteger la infraestructura específica y que esto no se nos convierta en otro desastre. Ese tal vez es muy claro. Doctor Restrepo, la otra mirada de esta situación, además de las causas y de la forma como la afrontamos, el asunto del cambio climático, me gustó mucho su reflexión sobre que el tema no solamente de Estado, es como sociedad, cómo enfrentamos este tipo de cosas. Viene ahora lo más duro en el caso puntual de Córdoba, y es la recuperación. Después de una inundación tan pavorosa, tan grande, ¿cómo se recupera una región que vive de la tierra? Bueno, esa es una gran pregunta, seguramente para la cual yo no tengo respuesta, pero sí tengo un ejemplo, ¿no? Yo le mencionaba la importancia de la gestión del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo es una disciplina muy amplia, y en uno de sus pilares existe un concepto que es el ciclo de los desastres, ¿no? Ahora estamos como en la cuarta etapa, que es la atención, luego viene la recuperación y luego viene la rehabilitación. Y la rehabilitación está orientada a lo que usted dice, ¿cómo hago para recuperar la vocación de esta zona agropecuaria, ganadera, etcétera, a futuro, ¿no? Que es un asunto complejo. Pero mire, le voy a mencionar algo que seguramente usted conoce muy bien. Curiosamente, Colombia, en donde nos damos tan duro con todo, tenemos uno de los mejores ejemplos a nivel mundial. Están todos los libros de geología ambiental de rehabilitación después de un desastre natural. ¿Qué es cuál? Y fue lo que ocurrió en el eje cafetero después del sismo del 99. Ah, mire. O sea, sí hay salidas, hay maneras de lograr esa resiliencia. Claro, porque recuerde usted lo que era el eje cafetero antes del desastre, que era una zona netamente cafetera, y en lo que se convirtió después del desastre. Siguió siendo cafetera, pero también implementó la vocación ecoturística. Un tesoro turístico, es el sitio más visitado de Colombia.
Exactamente, incluso gente ya pensionada, no solo de Colombia, sino del exterior, vienen a vivir ahí. Entonces, ese desastre permitió que esa zona, que no tenía unas condiciones óptimas, se proyectara a través de una visión. Entonces yo creo que estamos en ese punto, ¿no? Y eso es lo que me molesta un poco, debo decirlo, de ciertas actitudes que se notan ahí, que los desastres usualmente nos deben unir, y aquí estamos en un debate profundo. Es que estamos en elecciones, doctor Restrepo, y eso en elecciones, aquí le sacan pelos a un bombillo, decía mi abuela. Bueno, no se preocupe. Eso a mí me pone muy triste, de verdad, pues como ciudadano y como profesional, porque en este momento deberíamos estar todos abocados a responder la pregunta que usted hace. Bueno, Córdoba sufrió. Listo. Exactamente. ¿Ahora qué? Vendrán recursos, y ¿qué queremos hacer de Córdoba? ¿No? Que es una zona muy bonita e increíble. Es preciosa, la conozco y es una maravilla. Pues doctor Restrepo, gracias por ayudar a nuestra audiencia a entender más allá del registro, del lamento, me quedo con esto último, de lo que está pasando en Córdoba y las causas de esas inundaciones y esa emergencia, porque tiene tanto de largo como de ancho. Le mandamos un abrazo, feliz domingo, muy amable. Igualmente, Juan Roberto, que esté muy bien. Muchas gracias. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. La explicación de un experto como el que acabamos de escuchar es bien valiosa, pero sin duda muy valioso escuchar a las personas que están en el terreno. Hemos visto en Noticias Caracol, lo hemos escuchado aquí en Blue Radio, unos testimonios dolorosísimos de quienes lo han perdido todo. Y allí ha estado un equipo de Noticias Caracol, de Blue Radio, cerca de la gente, al lado de la gente. Daniela Pachón, nuestra muy querida, entrañable compañera de Noticias Caracol, presentadora, periodista, está en la zona, se ha recorrido desde el jueves pasado. Lo mismo o lo propio hicieron Johan Díaz, ha estado ahí, nuestro colega corresponsal, Mateo de Cincelejo, en el departamento de Sucre. Luisa Fernández también ha estado allí. Daniela, ¿cómo le va? ¿Dónde la agarramos a esta hora de la mañana de domingo? Juan Roberto y oyentes de Sala de Prensa Blue Radio, estoy llegando en este momento a un corregimiento que se llama Jarequiel, que hace parte de la zona rural de Montería. Esto estamos hablando en circunstancias normales, ¿a cuánto tiempo? Aproximadamente 20 minutos, 25 minutos. Ahí cerca. ¿Cómo llegó? Bueno, la verdad se hace difícil porque nos encontramos con algunos tramos en los que hay agua todavía, en los que tenemos que bajar la velocidad, tener mucho cuidado, y luego ya empezamos poco a poco a meternos por algunas trochas o caminos destapados para poder llegar a encontrar comunidad que de hecho pues se resiste a salir de sus casas o porque no puede tampoco salir de ellas. Eso es lo más importante, Daniela, la gente que no sale de la zona afectada o porque no quiere para proteger lo poco que le queda o porque no tiene para dónde ir. Sí, señor, estamos hablando de 150,000 damnificados aproximadamente, los que se siguen registrando aquí en Córdoba. Nada más en San Pelayo, en donde estuve hace algunas horas, estaba haciendo un recorrido, allí tienen 4 albergues y solamente en ese municipio hablan de 500 damnificados, los que están o los que aceptaron ir a los albergues, pero hay otros que a pesar de tener el agua ya no al cuello, pero sí un poquito más arriba de la cintura, igual es muy dramática la imagen, se resisten a salir de sus casas, por lo que usted dice, tienen miedo pues de dejar en manos de quienes les gusta lo ajeno sus pertenencias, sus ahorros. Usted es muy buena narrando en televisión, quiero que nos ayude a narrar en radio lo que ha visto en estos días, lo que vio en este recorrido hasta este lugar que en circunstancias normales es cercano a Montería, pero que en estas circunstancias tan dolorosas pues se convierte en un camino eterno. Nárrenos lo que ha visto. Pues mire, con lamento y todo. Es un contraste, Juan Roberto, porque siempre que hablamos de Montería, hablamos de Córdoba, hablamos de su gente, de su ganadería, de sus cultivos, de su Festival Nacional del Porro, ¿no? De su cultura. Y entonces llegar a conocer en detalle, a recorrer este departamento tan rico en estas cosas, y lo que encontramos es desolación, la tristeza de su gente, las lágrimas inevitables, la frustración. Hoy me decía un señor, es que esto ni siquiera se trata de encontrar culpables o de señalar responsables, son cosas de Dios, son fenómenos naturales, que haya llovido en pocas horas lo que debería llover en un mes y que arrase con lo que han construido, con lo que han sembrado durante
tanto tiempo. Es definitivamente desgarrador ver niños, abuelos, todos caminando con el agua por la cintura, decir, mire, tengo a mis papás allá en esa casita y no importa que el agua me dé hasta donde me dé, voy a buscar algo de comida y regreso por ellos. Son imágenes y testimonios realmente desgarradores, muy dolorosos, Juan Roberto. Estas personas, las que ya aceptaron que hay que salir de las zonas inundadas, ¿a dónde se están yendo, Daniela? ¿A dónde se están quedando? Hay dos opciones, digámoslo así. Una, los albergues que ofrecen las autoridades, y otra, digamos, como esos albergues reconocidos, llamémoslo de esa manera. Entonces, que tienen algún familiar en otro municipio donde no llegó el agua allí, donde tienen algo de seguridad. Entonces, de esa manera es que se están manejando, digamos, las cosas a donde los están desplazando. En este momento siguen todavía recibiendo, entregando, pero también pidiendo ayudas, y la atención o el foco ahora es en lo que pueda venir a corto plazo en cuanto a enfermedades, a riesgos para la salud pública. Ya el agua estancada, pues realmente empieza a emanar olores nauseabundos, y eso realmente pues tiene preocupada también a la comunidad, Juan Roberto. Daniela, la gente que ha tenido que salir o que incluso que sigue allí tratando de cuidar su tierra o su casa, ¿de qué vivía hasta antes de la emergencia y hoy de qué están viviendo? Se lo pregunto, es decir, una persona de esas, su ingreso hoy, ¿de qué depende? No hay ingresos, Juan Roberto. No hay ingresos porque, mira, principalmente, bueno, hablamos de la ganadería, hablamos de cultivos de pan coger, entonces de maíz, plátano, yuca, ñame, todo lo que es pan coger, y además de la informalidad. Hoy hablaba con la gestora social de San Pelayo y me decía, mire, en San Pelayo, por ejemplo, la única fuente de trabajo formal lo da la alcaldía y tenemos 100 puestos de trabajo. Es decir, que aquí la gente se mueve del rebusque también. Digamos que la gran porcentaje en servicios de transporte, algo de comercio, en eso es que se mueven. Pero si la economía está parada, porque incluso los agricultores, los campesinos, lo que están haciendo es o cuidar sus cosas o dedicarse a servir a la comunidad. Otros estaban, por ejemplo, hoy llevando a sus vecinos que estaban revisando sus pertenencias en una canoa. Entonces me decían, no, estoy transportando a la gente, hago aproximadamente 20, 30 viajes en el día. Y yo le decía, bueno, ¿y qué está haciendo? Porque usted antes hacía otra cosa, sembraba sus cultivos. No puedo hacer nada porque los cultivos están inundados y están totalmente perdidos. Hasta que no se vuelva, digamos, a esa normalidad del terreno, que va a ser a largo plazo, pues encontrarán alguna manera. Mientras tanto, con la ayuda de las autoridades y de los corazones solidarios. Sí, eso último es lo más importante, la solidaridad. Daniela, esta semana, y no la voy a meter a hablar de política, ni más faltaba, esta semana el presidente Gustavo Petro estuvo con sus ministros y realizó 2 consejos de ministros, 2 reuniones grandes, cuando digo grandes son largas, eternas, para hablar de la situación. Declaró la emergencia económica. Habló de un plan de gobierno y estuvo como haciendo un corte de cuentas. Repito, esto estoy tratando de extraer lo que tiene que ver con la emergencia, de todo lo que habló, de más de 10 horas si uno suma los 2 consejos de ministros. Usted que ha recorrido las calles de lo que hoy es un charco en Montería, a la gente de Córdoba, ¿qué le dice eso que dijo el presidente en esos 2 consejos de ministros? La verdad, han hecho caso omiso, sienten que no tienen un respaldo. En la mayoría hemos encontrado esa percepción. Muchos están agradecidos con la atención o con la respuesta, digámoslo así, de las autoridades departamentales y municipales. Esa es la ayuda que ellos sienten, porque mientras tanto siguen haciendo un llamado constante. Ellos hablan de llamado al gobierno nacional, que no se olviden de ellos, que necesitan las ayudas pronto, que necesitan que saquen el agua empozada lo más pronto posible, que llegue maquinaria. Confían, dicen, bueno, yo les digo, vean, pero ya se tomó esta decisión. No confían, bueno, esperemos a ver, pero mientras tanto estamos aquí a la deriva, es lo que nos dicen. Sí, hay una entidad del Estado que se llama la Unidad Nacional de Gestión de Desastres. Usted que ha estado en terreno, Daniela, ¿esa entidad con ese nombre tan rimbombante ha hecho honor a su nombre? En algunos municipios sí lo hemos sentido. ¿Cómo? Con entrega de ayudas,
con plan de activación y respuesta a los animales. Por ejemplo, pusieron en práctica este plan que se había autorizado desde el año pasado para reaccionar y todo lo que tiene que ver con el rescate y la protección de los animales. Recordemos que aquí también fue muy alto el número de animales que murieron en medio del agua. Digamos que en ese tipo de situaciones sí lo sentimos. Maquinaria hemos visto muy poca. Sí, y en eso hay que ser honestos. El director de esta unidad de gestión de riesgo de desastres y de gestión de desastres, Carlos Carrillo, no ha hablado mucho, pero si le entiendo, está actuando. No, sí, señor. En algunos municipios, no puedo generalizar, en Montería no me han hablado de ello, pero yo he encontrado en algunos corregimientos, sí he encontrado algún tipo de respuesta de la unidad. Decía el experto que entrevistábamos hace instantes que aquí va a estar a prueba la resiliencia que tenga Córdoba, Montería y también el país para ayudar a recuperar esta región. Eso yo creo que es la clave, ¿no, Daniela? Ese es el llamado, definitivamente. Las imágenes, todo lo que les hemos contado a través de Noticias Caracol, sentimos que de alguna manera ha movido corazones y que eso también ha generado la solidaridad, inclusive, o sea, empezando desde sus propios hijos, desde los cordobeses, pero también, mire, ayer, por ejemplo, llegó el gobernador del Atlántico e hizo un sobrevuelo en compañía del gobernador de Córdoba, y ese gobernador de Atlántico también traía ayudas de los barranquilleros que estaban también conmovidos con todo lo que están viviendo acá sus vecinos. Entonces, definitivamente la solidaridad se ha visto de diferentes maneras. Mire, hemos visto la comunidad creando también esas barricadas de costales de arena con la policía. Entonces hablamos de un trabajo en equipo, lo que le contaba hace un instante, ¿no? Las personas que no importa, venga, lo transporto. Hay un señor que se ha dedicado todo el día a poner su moto al servicio de la comunidad, transportándolo donde lo necesiten. Con letrero diciendo, los llevo gratis. Exacto, entonces todas esas cosas han movido la solidaridad y los corazones. Eso es de rescatar, de valorar. Yo me atrevería a decir que he visto más solidaridad de iniciativas privadas, de iniciativas personales que del gobierno nacional, Juan Roberto. Eso es lo más importante, que saque lo mejor de nosotros. La dejamos seguir en este recorrido, Daniela. Gran trabajo, el suyo y el de todo el equipo de Noticias Caracol y Blue Radio. Muchas gracias, Juan Roberto. Seguiremos en las emisiones de Noticias Caracol contándoles más. Estamos aquí del lado de la gente, como decimos, como es nuestro lema, del lado de Córdoba. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Faltan 116 días para la Copa del Mundo. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos de nuevo aquí en Sala de Prensa Blue, donde hay opinión, análisis y testimonios. Hemos hoy escuchado análisis sobre lo que está pasando en Colombia tras la tragedia invernal que hoy sacude al departamento de Córdoba. También hemos hablado del fallo del Consejo de Estado sobre el aumento del salario mínimo y el decreto que fue suspendido, generando todo un tsunami en materia jurídica, política y económica. Pero también hablamos de testimonios. Uno que retumba todavía es el de una joven mujer colombiana y su pequeña niña, que a través de una carta se hizo famosa en Colombia y en Estados Unidos porque contó cómo fue su detención por parte de ICE, la famosa policía migratoria de los Estados Unidos, que esta semana, a propósito, su director o el director de la política de fronteras en el gobierno de Donald Trump dijo que terminó su operación en Minnesota, que ya habían logrado estabilizar esa región, ese estado de los Estados Unidos, y que para eso, pues imagínense, hubo muertos, hubo atropellos, hubo abusos, hubo traumas y hubo toda clase de vejámenes a personas que ni siquiera eran migrantes ilegales, sino que para las autoridades eran sospechosos de serlo. Pues muy bien, en medio de todas esas noticias, pues están los testimonios, están los dramas y están las personas. En ese caso, una mujer colombiana y su hija, que relataron así a Noticias Caracol y a Blue Radio el drama que vivieron, porque la niña estuvo retenida en un centro de estos de detención de ICE, y ahí escribió una carta que hoy se convierte en todo un símbolo de una tragedia para miles de personas. Esta es la historia del día. Es una historia que la verdad nos tiene bastante conmovidos. ProPublica publicó un grupo de 8 cartas en total, 8 cartas escritas por niños que se encuentran en un centro de detención en Texas. Estas son algunas de las cartas que ha publicado el medio digital independiente y que la verdad su contenido le han dado la vuelta al mundo. Muestran
ciertas secuelas psicológicas que ha dejado en algunos niños precisamente el tiempo de detención que pasan en los centros de ICE. Historias que nos han conmovido a todos, preocupan y sobre todo siguen alertando sobre lo que está pasando en esos centros de detención en Estados Unidos. Sorprendió Juan Camilo varios testimonios, 2 testimonios, ¿no? De Son niños 2 colombianos dentro de estas cartas, y hoy muy amablemente nos acompañan pues esas protagonistas, una de esas protagonistas, Alejandra Montoya, mamá de María Antonia. Y primero, antes que cualquier cosa, preguntarles cómo están, en dónde están, ¿ya están aquí en Colombia? Hola, buenos días. Sí, señora, ya estamos en Colombia. En este momento nos encontramos en nuestra casa en Medellín. ¿Y María Antonia cómo está? ¿Cómo se encuentra? Algunas veces tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo, María Antonia? No sé, solo que algunas veces vuelvo a sentir que estoy ahí. Que vuelves a estar en ese centro de detención en donde escribiste esa carta. ¿Qué recuerdas de ese centro de detención, María Antonia? Que allá nos gritaban, no nos dejaban jugar. Una rutina normal de un niño es jugar, ir a la escuela, y allá no tenían escuela, no podíamos jugar. Estamos hablando, Juan Camilo, y creo que María Alejandra me puede corregir, fueron más de 113 días, 100 días de detención. 128 días. 128 días. ¿Cómo arranca toda esta historia? ¿En qué momento son detenidas las dos? Bueno, mi hija viaja el 2 de octubre para unas vacaciones, como regularmente lo ha hecho durante muchos años. Yo vivía hace 7 años en los Estados Unidos, en Nueva York. Tengo un proceso legal porque soy casada con un estadounidense. Estaba a la espera de mi cambio de estatus. Y este día, el 2 de octubre, mientras esperaba a mi niña, ella es detenida dentro del aeropuerto de Miami. Prácticamente eso fue como el inicio de una historia de terror para nosotros, porque la niña llega al aeropuerto, yo me encuentro allí esperándola, me llaman: mamá, te vamos a entregar la niña, está en compañía de la azafata. Cuando subo donde migración me dice para reclamar a mi niña, como regularmente lo he hecho durante muchos años cuando ella viajaba, fuimos detenidas las dos. Y a los 2 días nos trasladaron a este lugar. Y a María Antonia, ¿qué le dicen? ¿Qué razón le dan para detenerla? ¿Qué te dice la azafata? No, la azafata no me dice nada en el momento, me dice que probablemente me vayan a inadmitir, no sé qué significa eso, y que me pueden devolver a Colombia sin ver a mi mamá. Y un oficial de ICE, creo, que se acercó a mí, me interrogó por 2 horas. Yo no sabía nada de las preguntas. Y después llamaron a mi mamá y hablaron con mi mamá un rato. Y después una oficial, que como yo le respondía al oficial en inglés, el oficial sabía que yo hablaba inglés y me decía cosas malas en inglés, como si tuviera... por la culpa de tu mamá, te van a llevar a un lugar muy malo. Y una oficial, entre otro oficial, dijo: si la niña tuviera 10 años, la pudiéramos separar de su mamá. Alejandra, cuando usted esperaba a su hija a las afueras del aeropuerto, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo se entera usted que María está en manos de ICE? Pues a mí primero me llama la aerolínea y me dicen: mamá, la niña acaba de aterrizar, está en compañía de la tripulación de vuelo, un procedimiento normal, vamos a hacer migración con ella, danos alrededor de 20 minutos. Como a la media hora me llama un número desconocido a mi teléfono y era un oficial de migración que me pregunta: hola, ¿dónde estás? Y yo: estoy acá en Llegadas Internacionales, ¿vas a recibir la niña? Sí, señor. Ah, bueno, acompáñanos a la puerta 8, que allí te vamos a entregar la niña porque la pusimos en los cuartos de migración, es un proceso de rutina, pero ya puedes venir por ella. Yo tranquilamente voy por mi hija
como de rutinas, que incluso hacía 2 meses María Antonia había estado paseando con la familia en Disney, estuvo por 10 días y había sido admitida normalmente. Ella viaja desde los 2 años. O sea que para mí era un viaje más de mi niña, unas vacaciones más que se convirtieron en las vacaciones de su infierno. Sí, voy a ir paralelamente con las dos. María Antonia, ustedes, te dice la azafata, acompaña, ¿a dónde te llevan? ¿Cómo es ese lugar que viste? Era como un cuarto muy grande, pues tampoco si era muy grande, y era gris y con muchas sillas. Cuando yo llegué había alrededor de 5 personas, también del aeropuerto, y había como unas casillas y vi un oficial donde cogió mi pasaporte, creo que se dice, y se lo da a una persona. ¿Te acuerdas que tú decías, me hacía preguntas que yo no entendía? ¿Alcanzas a acordarte de alguna de esas preguntas que te hacía ese oficial? Sí. ¿Tú viviste en este país? ¿En qué trabaja tu mamá? ¿Tú sabes cuántos años lleva tu mamá en este país? ¿Por qué tu mamá vive en este país? ¿Tú por qué no vives con ella en este país? Si dime la verdad, si tú has vivido muchos años en este país, estás viajando ilegalmente a este país. Yo no sabía responder esas preguntas. ¿Y tú le decías al oficial, María Antonia, que querías hablar con tu mamá o que querías que ella estuviera contigo? ¿Qué te decían? Ahorita te vamos a entregar con tu mamá, solo son unas preguntas normales que ella nos toca hacer. ¿Y cuánto tiempo pasó Alejandra para que realmente pudiera estar ahí con ella, pues en medio de este proceso de detención? ¿O nunca pasó eso? No, nunca. La niña siempre la interrogaron sin mi compañía. Estuvo más de 2 horas en interrogatorio. Cuando realmente yo puedo ver a la niña es cuando ya nos dicen que nos van a detener, que si me quiero regresar con ella a Colombia inmediatamente o si no nos van a llevar a un centro de detención para niños. Nunca me dieron razón, de hecho nunca me permitieron llamar a un abogado, nunca me dieron una llamada. Nosotras estuvimos 48 horas en esta sala que la niña cuenta que era un espacio gris donde nos encerraron y de ahí fuimos montadas a un avión y llevadas hasta Texas sin saber absolutamente nada de qué estaba sucediendo. Nadie nos respondía nada. El 4 de octubre somos trasladadas internamente en el aeropuerto de Miami en un avión hacia Dallas. O sea, nosotras nos dimos cuenta dónde estábamos cuando el piloto dice estamos aterrizando en Dallas. 2 días durmiendo en un cuarto frío. Sí, señor. ¿Y cómo fue? En un mueble porque días? no habían camas. Alejandra. La verdad, pues teníamos el baño allí mismo. Era una celda con una cámara por donde teníamos que hacer señas para pedir todo. La niña y yo pasamos todo el tiempo tratando de imaginar, de crear cuentos, de crear historias, de jugar, de hacer ese momento como más llevadero como mamá para ella. Después de esto, entonces, llegan a este centro de detención en Texas. ¿Cómo es ese centro de detención, María Antonia? ¿Cómo lo recuerdas? Son cajas prácticamente con puertas y 2 ventanas. ¿Y cuánto tiempo pasaron allí? Creo que 4 o 5 meses. Alejandra, ¿cómo llega esa noticia de que ya finalmente pueden salir? Era el viernes, el 6 de febrero a las 2 de la mañana. Entra la guardia y nos dice, Miss Montoya, se va. Yo lo escuché, yo le decía, ¿really? ¿De verdad? ¿Usted me está hablando en serio? María Antonia se despertó y le decía, oficial, dígame la verdad, nos vamos. Y la misma oficial le dijo, sí, María Antonia, ya se acabó esta pesadilla, porque fue la oficial que nos acompañó durante 4 meses todas las noches. ¿Y qué sentiste, María Antonia, cuando te dan la noticia? No pensé que eran mentiras. ¿No creías? No lo creo. Y no lo creía porque ellos siempre nos dicen mentiras. Y a partir de ahí, Aleja, ¿se cambian? ¿Cogen sus cosas? ¿Qué hacen?
No, la detención sigue, o sea, es una humillación completa. Porque yo no estoy siendo deportada, ¿no? Yo estoy saliendo de manera voluntaria. Se supone que tengo derechos. No. Nos tuvieron desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana en el proceso de ingreso. No nos entregan nuestras pertenencias, solo nos las muestran y te llevan unas personas en custodia. Nos montan a un bus por unas 5 horas y media aproximadamente y nos llevan custodiadas. Nos quitaron los cordones de los zapatos, entramos hacia el aeropuerto a Dallas, súper custodiadas, y ellos llevan nuestros pasaportes y nuestros objetos hasta que ya te ingresan al avión. Cuando la azafata de la tripulación es colombiana, me habla y me dice bienvenida, ese fue el único momento, yo dije, Dios, ya estamos en un lugar seguro. A María Antonia, solamente le preguntaría por último, ¿qué mensaje le daría ella a los otros niños que seguramente siguen en esos centros de detención? Tú ya pasaste por eso. ¿Qué mensaje de esperanza les darías a ellos, pues para precisamente eso, no pierdan la esperanza? Es muy difícil decir algo porque como yo estuve ahí también sé que es muy difícil que te digan algo porque te puede dar rabia. Por ejemplo, ser fuerte te da rabia porque tú vas a decir, ya he sido fuerte mucho tiempo y ya no quiero. O tener esperanza también es muy difícil, pero les quiero decir que prontamente van a salir. Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, hablemos ahora de Cuba, la isla que se está desmoronando poco a poco, una ruina que hoy los tiene al borde del colapso. La decisión del gobierno de Donald Trump de prohibir que tanto Venezuela como México suministren petróleo y gasolina a esta isla gobernada por una dictadura hace más de 60 años, pues tiene a sus casi 10 millones de habitantes sufriendo las duras y las maduras. Andreina. Con cortes continuos de electricidad, sin gasolina para el transporte público o privado, operación aérea prácticamente cancelada. Si la vida en Cuba ha sido difícil, en estos últimos días se está volviendo insostenible. El combustible ha sido un caos en este momento. Prácticamente son horas y horas de cola. Cuando no hay, tenemos que buscar opciones. Estados Unidos ha apretado las tuercas y emprendió nuevas medidas para asfixiar al régimen. Así, Donald Trump auguraba el 4 de enero un colapso inminente. Cuba está a punto de caer, parece que Cuba está a punto de caer. No sé si aguantarán, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Obtienen todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano. No están recibiendo nada de eso. En efecto, Cuba ha dependido históricamente de Venezuela para el suministro de gran parte de su combustible, pero la isla caribeña no ha recibido crudo ni productos refinados de su principal aliado desde mediados de diciembre, cuando Estados Unidos impuso un embargo sobre las exportaciones petroleras de Caracas. En Cuba, la mayor parte de la energía eléctrica proviene de termoeléctricas, es decir, requieren diésel o fuel oil. De ahí que los apagones estén siendo más frecuentes. El martes, la isla sufrió el apagón más extenso del que se tiene registro, y esto según datos oficiales. En el momento de máxima demanda, en la tarde-noche, más de un 64% del país quedó simultáneamente sin corriente. Tampoco hay suficiente gas, por eso quien puede se aprovisiona de carbón para poder cocinar. Se apretó el zapato, más de lo que estaba, y entonces ya hay que salir para la calle a buscar carbón. El presupuesto no alcanza para comprarse una planta eléctrica, una batería de esta de CoFlow o algo de eso, y entonces esta es la vía más asequible al bolsillo, que tampoco está tan barato, pero por lo menos resuelve y se puede cocinar. Pero además Donald Trump amenazó con aranceles a cualquier país que suministre crudo a Cuba. Así reaccionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a esta medida. ¿Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba? Pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Para paliar la crisis energética, el gobierno de la isla anunció un paquete de medidas. El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez. Se ha hecho un ajuste
de todas las actividades principales del país que traen como consecuencia una disminución de los fletes que le llamamos nosotros, que son transportaciones generales, de eventos y eso, todo eso en este momento hay que racionalizarlo. Restricciones en la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias en buses y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales, reducir la semana laboral a 4 días y niños y jóvenes con jornadas más cortas de clases son algunas de las medidas tomadas por el régimen. Yaima Calderón es mamá de un estudiante. La maestra de nosotros vive bien lejos y hace el sacrificio por llegar aquí. Y nosotros también tenemos que hacer el sacrificio por llegar aquí. Porque estamos interesados en que los niños aprendan. No. Yo me levanto a las 3:30, 4 de la mañana a poder preparar las cosas antes que se me vaya la corriente por la mañana. Varias aerolíneas han cancelado sus rutas a Cuba por la falta de combustible para la aviación en la isla. Un golpe muy fuerte a la principal fuente de ingreso económico y de captación de divisas, el turismo, que ya una vez vio cómo se vaciaban sus hermosas playas y resorts por cuenta de la pandemia. Ya hay cierre de hoteles en Varadero, el principal balneario de Cuba, y también en otras provincias. Alejandro Morejón trabaja en hotelería. Es un colapso turístico. Ya no podemos aspirar a competir con nuestros vecinos, con México, República Dominicana. Es imposible, porque el combustible es lo que lo mueve todo. No tenemos garantizado nada. Todo va deteriorándose. Además de los rusos, los canadienses son los turistas más frecuentes a la isla. A Tyler Lamontagne, el agravamiento de la crisis lo agarró en medio de sus vacaciones. Solo estamos esperando. No vamos a insistir porque no queremos que nos arruine el viaje, pero estoy seguro que WestJet nos avisará, pero parece que Air Canada está teniendo muchos problemas. Las aerolíneas canadienses Air Canada, Air Transat y WestJet suspendieron sus vuelos a Cuba, así como las rusas Rosilla y Northwind, mientras la situación se normaliza. Paralelamente, el peso cubano alcanzó mínimos históricos, 500 pesos por dólar. Esta caída refleja la profunda crisis estructural en que está sumida Cuba desde hace 6 años, con escasez de bienes básicos como alimentos, combustible, medicinas, una inflación desbocada, déficit fiscal y prolongados apagones diarios. Ante la desesperada situación, el presidente Miguel Díaz-Canel extendió una rama de olivo al tío Sam. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Pero la mano dura no cesa. El lunes, Amnistía Internacional denunció una escalada de detenciones arbitrarias. El día que esta gente decida que molestamos, porque algún día va a pasar, ¿sabes quién será el encargado de reventarnos la boca para que hagamos silencio? Exacto. Otro cubano. Otro que está tan jodido como yo, o quizás hasta peor, pero ya está demasiado podrido en el sistema. Quienes hablan son Ernesto Ricardo Medina y Camil Sayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual El Cuartico, con miles de seguidores en las redes donde dan su visión de la realidad que enfrenta la isla. Ambos fueron detenidos el pasado 6 de febrero. Asimismo, la organización manifestó su preocupación por el artista Michael Osorbo, coautor de esta canción, Patria y Vida, que se convirtió en un himno simbólico de las protestas en Cuba de 2021. El primer rapero en ganar 2 Grammys desde una cárcel cubana está en malas condiciones. Bueno, me parece a mí que ya Díaz-Canel, Raúl y todo el comité ese tiene que determinar una determinación porque el pueblo es el que está sufriendo. La resistencia yo la veo más allá de lo que dice el presidente. Él le explica las cosas, pero realmente cuando uno vive en la calle uno ve o sea, que la resistencia va a ser mucho más fuerte de la que él pide, ¿me entiendes? Entonces lo que esperamos es, ¿cómo explicarte? Un cambio, hay que ser inteligente y hacer el cambio porque el cambio es radical, tiene que ser el cambio ya. A pesar del miedo, los ciudadanos lo dicen claro, se necesita un cambio. En Cuba, la crisis no se mide solo en megavatios perdidos o en barriles que no llegan. Se mide en madrugadas oscuras, en madres que cocinan con carbón, en trabajadores que hacen interminables filas sin garantía de conseguir lo que necesitan. ¿Cuánto más puede soportar un país antes de que el cambio se vuelva inevitable? Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
Estamos al cierre. Don Luis Carlos Rueda, novedades en el séptimo arte, en las plataformas, para terminar. Hola Juan Roberto, ¿qué tal? Feliz domingo, me encanta saludarlo como siempre aquí en Sala de Prensa, cada semana con la información del séptimo arte y efectivamente hay varios estrenos que están llegando a la cartelera, se están renovando permanentemente y se lo contamos acá. Y vamos a hablar inicialmente de una película que tiene un reparto de lujo. Chris Hemsworth, el famosísimo Thor, también aparece la ganadora del Oscar Halle Berry, también está Barry Keoghan y el reparto lo termina conformando Mark Ruffalo, el famosísimo Hulk del universo de Marvel. Pues aquí se trata, esta cinta que tiene como título Caminos del Crimen, de un ladrón de esos de alto riesgo que tiene desconcertadas a las autoridades por sus certeros golpes y que está planeando su gran robo, el que lo va a hacer retirar de esta carrera de criminal y termina asociándose con una agente de seguros que está un poco desilusionada con la vida. Ese es el papel de Halle Berry y también termina conectado con un ladrón rival que tiene unos métodos muy distantes a los suyos, menos ortodoxos, pero entre los tres van a planear este gran golpe y ahí es donde aparece y entra en juego las autoridades y ese es el papel que hace Mark Ruffalo. Aquí en un rol muy similar al de la serie Task que le recomendamos hace poco en HBO Max, donde los papeles se parecen mucho, incluso hasta su fisionomía no cambió, pero es una cinta interesante, una cinta con intriga, una cinta con drama, con algo de acción. Caminos del Crimen llega a la cartelera con la distribución de Sony Pictures, así que a los que les gusta el género, ahí está este recomendado. Y también para los que nos preguntan por películas familiares para ir a disfrutar con los cinefanáticos Junior en este domingo o en los días entre semana, pues también llega una película que se trata de GOAT, la cabra que cambió el juego. Es de Sony Animation y tiene que ver con una joven cabra que se llama Will y que no es latina y que ha sido un tema de conversación por estos días. Pues qué bueno que en las películas le puedan imprimir ese sello latino también a los personajes. Aquí tenemos a Fanny Lu hablándonos de eso en Sala de Prensa. Y fue muy lindo además porque la directora de doblaje fue muy clara siempre. A ver, ¿cómo lo dirías tú? ¿Cómo lo quieres cambiar? ¿Tú lo dirías así? Ponlo como lo dirías tú. A ver, ¿funciona así? Sí funciona, listo. ¿Quieres decirle baby o quieres decirle mi amor? ¿Quieres decirle, sabes, como que me permitió dejar esa esencia mía dentro de este personaje, trayéndolo un poco a nuestra latinidad, a nuestra forma de hablar? Felicitaciones a Fanny Lu por el trabajo que está haciendo. Y antes de hablarles de series, déjenme contarles, esta es una muy buena noticia que yo sé que estaban esperando. Ya salió el 5 Pase, el pasaporte para ver las películas nominadas al Oscar. Ya estamos a un mes. De hoy, en un mes, se van a entregar los premios Oscar. Y aquí está la posibilidad de ver las películas nominadas. Es el famosísimo pasaporte que siempre nos trae Cine Colombia y que además tiene la información de las películas nominadas. Es una muy buena opción que ya encuentran para que disfruten las cintas que aspiran a la estatuilla de la Academia. Y ahora sí, hablemos de lo que ustedes encuentran en los servicios de streaming, el entretenimiento casero. Quiero hablarles de El Robo. Esta es una serie de 6 episodios que encuentran en Prime Video y tiene que ver con un fondo de inversiones al que llegan unos asaltantes y toman de imprevisto a todos los funcionarios para hacer un gran robo electrónico, un robo cibernético, un robo que se da en las redes. Y es que este fondo de inversiones manejaba las pensiones de la mayoría de los empleados estatales en el Reino Unido. Y aquí cada capítulo nos va develando por qué el robo. ¿Quiénes son los autores del robo? Porque al principio no se sabe, pero además de eso, ¿quiénes estaban infiltrados en esta oficina de agentes de inversión? Y además de eso, ¿cómo se involucra el MI5, el organismo de inteligencia del Reino Unido? La serie está protagonizada por Sophie Turner, a quien hemos conocido por su participación en el Juego de Tronos. Y bueno, pues aquí ella es una de las protagonistas de El Robo, que ustedes la encuentran en Prime Video. Está muy interesante y además 6 episodios se pueden maratonear en una sola tarde, esta tarde de domingo, para los usuarios de Prime Video. Pero para los que tienen Netflix, les quiero hablar de Él y Ella. Una serie que está en el top 10 de las series más vistas. Se desarrolla cerca de Atlanta, en un pequeño pueblo donde aparece una mujer asesinada en un apartado paraje adentro del bosque, pero además recibió 40 puñaladas. Y hay una reportera
que ese es el papel que hace Tessa Thompson, que va a averiguar qué fue lo que pasó con este asesinato, y allá tendrá que encontrarse con el policía local, que además es su esposo, con quien se ha distanciado últimamente por distintas circunstancias que vamos a ir descubriendo paso a paso. La verdad, está muy interesante esta serie, llena de intriga, llena de secretos, porque pareciera que los que están conectados con la víctima intentan esconder y tapar la relación con ella en cada episodio. 6 capítulos también, él y ella, His and Her, la encuentran también en el servicio de streaming de Netflix. Esos son mis recomendados, Juan Roberto, aquí en Sala de Prensa. Que tengan un resto de tarde de película y nosotros nos vemos en el cine. Y con Luis Carlos terminamos. Gracias por sus recomendaciones. Los dejamos con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol en vivo. Que tengan un resto de domingo feliz y tranquilo todos en Colombia. Un abrazo. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Es un gusto saludarlo.